Bueno, muy bien, buenas noches. Hago llegar el saludo de Marina que quedó con las niñas, andaban con un virus esos que las desactivan. Así que bueno, quedó con el 50% de las niñas activas y el otro 50% ahí estaban. Pero bueno, nos dimos una vueltita por la emergencia hoy porque como son igual al padre de bajo peso, no queremos quedarnos con la duda de que se deshidraten o algo, pero bueno, gracias a Dios está todo bien y todo en orden. Así que bueno, oramos para poder estar acá en tiempo y forma. Si la vida cristiana fuera una escuela, o la vida fuera una escuela, hay una materia que mucha gente no quisiera cursar. O que la postergaría para el final, capaz de la carrera. Y sería la materia del sufrimiento. ¿A cuántos les gusta transitar por la materia del sufrimiento en su vida? Levanten la mano, por favor. Bueno, sí, obviamente. Podría ser sí, la esposa me dice, sí, él. Bueno, hay gente que le gusta sufrir, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta. A mí no me gusta. No me gusta bajo ningún concepto pasar por situaciones donde realmente sufro, donde veo sufrir a veces hasta mis hermanos, mi familia. Es algo que realmente no me gusta. Porque me gusta disfrutar, ¿no? Quien hace un picnic o un campamento va a disfrutar. Dice, no, vamos a hacer una salida para sufrir. No, vamos a un lugar, venimos a la iglesia, comúnmente nos encontramos con amigos y trabajamos, hacemos las cosas porque queremos disfrutar de las lindas cosas. Pero lo que es inevitable en la vida de los hijos de Dios es el sufrimiento. Por más que quisiéramos escapar de esa situación, no hay forma. De alguna manera u otra. El otro día hablábamos sobre las enfermedades, ¿no? Y uno escucha y ve enfermedades nuevas que surgen todo el tiempo y que llevan a personas a estar en momentos de muchísimo dolor y angustia y todo lo que los rodean. Y sin embargo sabemos que por más fieles que seamos a nuestro Señor, que más entregados estemos a la obra y a la misión, no hay nada, absolutamente nada que nos asegure de que no pasaremos por esos valles de dolor, angustia y de sufrimiento prolongado muchas veces. Lo peor es que muchas veces nosotros sufrimos no porque estemos pasando una prueba, una situación en nuestra vida. Sufrimos por nuestras malas decisiones. Ese texto que usamos muchas veces, ¿no? El avisado ve el mal y se esconde, mas el necio, el tonto, pasa y recibe el daño. Y a medida que uno va pasando en los años, va mirando a los niños y a los adolescentes y es como que si pudiera predecir ese golpe que se va a venir, ¿no? Lo ven que salen corriendo estampados y de repente frena contra una pared. Y ahí enseguida viene el llanto y el dolor. Y uno que le dice como padre, fulana, fulano, no corras acá, hay mucha gente, te puedes tropezar y caer. ¿Qué hace ese niño en cuanto se levanta? Y acomoda un poco sus ideas, vuelve a ese camino, y sale a correr nuevamente. Pero eso lo hacen los niños, ¿verdad? Nosotros los adultos nos tropezamos, caemos, nos lastimamos con cosas que nos advirtieron, nos dijeron, y muchas veces sacudimos nuestro cuerpo, nos ponemos en una actitud como diciendo no me dolió, y seguimos en la vida a los porrazos. Hay un salmo, muchos de los salmos que escribió David son tremendamente interesantes. Pero el Salmo 56, que ahora vamos a leer todos juntos, es un salmo que es interesante porque David estaba sufriendo por hacer las cosas de la mejor manera. David tuvo muchísimas posibilidades de hacer atajos, pero él decidió
a hacer las cosas como Dios le pedía. Al punto tal que en este salmo David se encuentra en una situación tremendamente estresante, porque estaba metido casi en el medio del pueblo enemigo. Lo perseguía, ¿se acuerdan? ¿Quién lo perseguía? Saúl, su rey, a la persona que él intentó agradar, al que le tocaba ahí el arpa, y ahí Saúl se calmaba. Pero la envidia y tantas cosas surgieron que el pobre David, hasta el rey que él intentó agradar y obedecer, lo seguía. Y terminó allí en una ciudad. Entonces, ¿se acuerdan cómo empezó la historia de David? ¿Matando a quién? A Goliat. ¿Y de dónde era Goliat? Filisteo. Y en este salmo, en el 56, David escribe desde el medio del pueblo de los filisteos. Dice ahí en segunda, no lo busquen, pero en segunda de Samuel, versículo 21, 13 al 15, dice que David tenía tanto miedo por su vida que se hacía loco. El rey lo miraba como diciendo, che, este es David. Esperá, es el David de... Y se hacía loco para poder zafar de que lo mataran también el pueblo enemigo donde estaba. Parece que David levantaba su mirada y lo único que había en el panorama era persecución, era riesgo de vida. Y entonces uno diría, ¿para qué? Seguramente usted, que está acá o el que está mirando del otro lado de la pantalla, muchas veces se pregunta, ¿para qué me mantengo limpio ante Dios? ¿Para qué intento hacer todas las cosas si parece que el camino no se allana? Parece que la vida se complejiza cada vez más. El matrimonio pasa por situaciones complejas. La enfermedad me rodea, el desempleo me rodea, tantas cosas. Y sin embargo intento agradar a Dios. Pero acá está bien interesante poder leer este salmo porque David hace una reflexión muy interesante y se va dando cuenta en el proceso de este salmo que aunque la situación esté compleja, de que aunque parece que se le desarma todo, hay cosas, hay certezas que no se mueven. Y esas son las certezas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro para los tiempos que estamos viviendo y para los que se nos vendrán. Y a veces como adultos pensamos que somos nosotros, los adultos, que sufrimos. Quien tiene contacto con niños, saben que ellos sufren. Toda la porquería que este mundo les quiere meter en la cabeza y se les genera un conflicto con lo que le estamos enseñando, pero con lo que viven afuera. Ni que hablar de los adolescentes. Que ahí están todo el tiempo intentando hacer lo que Dios quiere. Pero hay todo un sistema que los empuja centrífugamente hacia afuera de la familia de Dios. Todos los hermanos, cada uno, desde el niño hasta el más grande, tiene su lucha hoy. Vos no sabés con qué lucha se cruzó ese hermano que capaz se olvidó de saludar. Vamos a leer entonces el Salmo. Salmo 56. Dice David, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro?
Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y miren, hermanos, hay situaciones en las cuales nosotros no vamos a poder evitar, pero hay muchas que sí vamos a poder evitar. Y yo quería avanzar en este salmo, pero una de las estrategias que David nos muestra es que nosotros tenemos que conocer quiénes son nuestros enemigos. David los tenía claramente identificados. Sabía quiénes eran sus enemigos. Lo tenía muy claro. Y entonces yo le invito a ir avanzando sobre este salmo y conociendo algunos de los enemigos que nosotros tenemos que tener claros en nuestra vida. Y esto es para todos. Para aquel que recién da sus primeros pasos en la fe cristiana y para aquel que hace muchos años que vive una fe, que vive un vínculo con Dios, que es un hijo, una hija de Dios. Pero los enemigos siempre están presentes. Primer enemigo, hemos hablado mucho de él, Satanás, el diablo, ¿no? Del hebreo, el adversario. El adversario, el que está contra nosotros. No es alguien que está ahí y ocasionalmente intenta hacernos rebelar. Su misión es que las personas no conozcan el Evangelio y que los cristianos tengan una vida lo más llana y productiva posible. Juan 10:10, lo conocemos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermanos, tenemos que ser conscientes que Satanás tiene un objetivo clarísimo en nuestras vidas. Lo tiene y quiere por distintas formas desactivarnos. Primera de Pedro 5:8. También, ¿no? Anda como león rugiente, buscando ¿a qué? ¿A quién exhortar? Son imágenes muy fuertes. Yo no sé si uno, muchos han estado en un zoológico, ¿no? ¿Se acuerdan? Allá el 1 de mayo, cuando íbamos a los picnics, se escuchaban los rugidos de los leones. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Sudáfrica y ir a un parque nacional donde los leones están ahí. Uno es el que entra de invitado, ¿no? Y parecían gatos los de Montevideo. Los leones que habían acá eran realmente chicos. Aquellas bestias gigantescas que uno veía de cerca, que se le acercaban al auto, te generan pánico. Te generan un temor que nunca había sentido en mi vida, porque primera vez que yo estaba adentro de la jaula y no era él. Cuando el apóstol usa esta palabra, anda como león rugiente buscando a quién devorar. No está exagerando, sino que está siendo muy claro. Nosotros tenemos que ser conscientes que Satanás quiere destruir nuestras vidas. Satanás quiere neutralizar tu vida como cristiano. Quiere que pase la vida sin que lleve frutos. La carne, otro de nuestros grandes enemigos. Podríamos decir qué es la carne, pero también podemos ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y ahí, en vez de decirnos específicamente qué es, nos dice cuáles son los frutos. Y cuando nosotros identificamos algo de esto en nuestra vida, tenemos que ser conscientes de que estamos alimentando a la carne en nuestra vida. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. La inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sensuales,
la idolatría, la hechicería, la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, la discordia, las divisiones, la envidia, la borrachera, las fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Y yo quiero que usted llegue a su casa, como es un ejercicio que estoy intentando hacer, y pensar si no hay en mi vida algunos aspectos de estos que están tomando una importancia muy grande en nuestras vidas. Porque seguramente nosotros nos miramos y esto es muy fácil mirar al otro y ver, claro, a fulano le va así porque... Hermano, olvídese por un momento del prójimo. Y usted siéntese frente al espejo de la Biblia y piense si en alguno de estos no hay algo que en mi vida está tomando una importancia mucho más grande. Y mire que hablo desde impurezas, pero también peleas, celos, arrebatos de furia. Y todos nosotros peleamos contra la carne. Ninguno de nosotros tiene esta pelea ganada. Constantemente está peleando contra eso que nos sale de adentro, esa naturaleza caída. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos encanta satisfacer los deseos de la carne, hermanos. Nos encanta. Nosotros tenemos que luchar para no satisfacer los deseos de la carne. Y hay deseos de la carne donde usted se va a poder sentar y hacer una lista sencilla. Pero a veces el hecho de no venir a la reunión porque ya cumplí la cuota religiosa mía de 2 o 3 veces en la semana, eso claramente es pelear contra la carne. El sistema del mundo, lo que hablábamos recién, ¿no? Que todos estamos peleando contra este tremendo sistema. Inteligente sistema. Maravillosamente armado y conformado para que nosotros nos metamos de esa forma ahí, metidos en el sistema de este mundo, y no nos demos cuenta que la orilla, la tierra firme de nuestro Señor se nos fue alejando y estamos metidos ahí, en un lugar donde a veces es muy difícil volver. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hagamos la lista de quiénes son nuestros enemigos y estemos atentos si no hay cosas en las cuales estamos perdiendo la pelea. Y este enemigo que somos nosotros mismos. Nosotros mismos que somos unos fenómenos en vendernos lo que queremos. Nos convencemos en realidad de que todo el mundo está contra nosotros o que en realidad nos pasó esto porque siempre por buenas razones. Nunca nos pasa porque somos pecadores, desobedientes, tercos. Siempre nos estamos convenciendo a nosotros mismos y defendemos a nosotros mismos con uñas y dientes ante nuestro mismo Dios. Jeremías 17:9 dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y hermanos, yo les quiero invitar a que ustedes piensen, cuando está pasando por algún momento complejo de su vida, las luchas que tiene acá adentro en su cabeza. Porque ahí empiezan muchos de los pleitos que tenemos. Ahí empiezan muchas de las situaciones de tristeza, porque empezamos, como decimos, y esta expresión es muy conocida, nos damos manija. Y entrás a dar manija y a manija y manija, y entramos, ¿no?
Y discutimos y no damos razón a nosotros mismos. Y ahí mientras nos bañamos o mientras manejamos y estamos complaciéndonos a nosotros mismos y justificándonos a nosotros mismos. Acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. Entonces, hermanos, como un paréntesis, ¿somos conscientes de estos enemigos que nos rodean todo el tiempo? Tenemos espacios donde realmente somos sinceros con Dios y decimos, hay momentos donde la carne me fluye, donde mi ego explota, donde quiero satisfacer mi carne y quedarme ahí, comprarme esto y lo otro. Tratemos de bajar un poco la pelota al piso y ser conscientes de que nuestros enemigos están acechando nuestra vida. Una estrategia que nos da David en este salmo es que podemos reconocer dónde están nuestras fortalezas. Cuando nosotros pensamos que nosotros, por lo que somos, por nuestra formación, por nuestra historia de cristianos, por nuestro entusiasmo con la vida cristiana, podemos salir adelante en algunas crisis o en algunas pruebas, lo único que estamos haciendo es cavar hacia abajo. Es enterrarnos más. Porque sí es verdad que Dios usa lo que nosotros somos, los dones y los talentos que Él nos dio. Él usa eso para sacarnos de algunos lugares. Pero Él lo usa. Él administra y maneja eso para poder sacarnos de esos lugares. Nosotros reconocemos que solamente podemos salir de esos lugares y superar esas pruebas y esos momentos difíciles de nuestra vida solamente por la misericordia de Dios y reconociendo quién es Dios. ¿Se acuerdan en ese momento cuando estaba Job en un momento crítico? Pobre Job, uno mira, son de esos libros que esquivamos, ¿verdad, hermanos? Porque no sea cosa que lo leamos mucho y estemos prontamente en una situación similar. Porque Job era una persona justa, y seguramente, lo digo por mí, seguramente mucho más justa que yo. Y sin embargo, después de que sus amigos todo el tiempo decían, bueno, Job, larga, ¿qué hiciste? Por favor, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Sos tan soberbio que no confesás tu pecado? Se acerca su esposa con unas palabras tiernas. Y ahí, en Job capítulo 2, versículo 10, le dice, pero ¿por qué no maldecís a Dios y te morís? Qué maravilla de mujer. Y Job responde con una sabiduría que estremece a todo aquel que entiende lo que Dios hace en la vida del que está sufriendo. Sin embargo, Job contesta, hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Las pruebas en las cuales nuestro Dios nos pone son porque quiere profundizar una vida y su relación con nosotros. Cuando uno entiende que Dios no usa la prueba como un castigo, sino como la usa como una forma de ayudarnos a crecer y madurar en la vida cristiana, entonces ahí uno desarrolla una intimidad con Dios que no desarrollaría de ninguna otra forma. El versículo 3, hay una canción, ¿no? ¿La conocen, esa canción que cantamos en la escuela dominical? Que se hace solamente con este versículo. Pero cuando tengo miedo, en ti
pondré mi confianza. En el día que temo, yo en ti confío. Encontrando las fortalezas en Dios, entendemos que cuando tenemos miedo, hermanos, entendamos que el miedo no es malo. Entendamos que el miedo es necesario. El tema es cuando el miedo es desmedido. El miedo es tremendamente desmedido y nos paraliza. Imagínense en un niño sin miedo completamente. Imagínense si nosotros, sin la sensación de miedo, nos haríamos daño todo el tiempo. El tema es cuando las circunstancias que estamos viviendo son tan a veces difíciles y aterradoras por momentos. Porque uno se puede sentar acá en el banco de la iglesia y aparentar que lleva la vida de una forma sencilla y no teme a nada. Pero cuando uno se acuesta ahí, apoya esa cabeza en la almohada, ahí empiezan a surgir todas nuestras luchas. Y muchas veces el que golpea a mitad de la noche es nuestro mismo Dios para decirnos, hey, charlemos sobre algunas cosas que estás esquivando en la cotidianidad de la vida. Pero David, rodeado por un lado de un pueblo al que él había matado a uno de sus mejores paladines. Y por otro lado, el rey lo estaban siguiendo, estaba rodeado. Después de este salmo huye a una cueva, porque ya no le quedaba lugar para ir. Huye a la cueva. Y dice el versículo 4, alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habré de tener miedo? ¿Por qué puede hacerme unos simples mortales? Nueva traducción viviente. ¿Qué podrán hacerme unos simples mortales? Yo creo que lo conté hace poco, ¿no? Y Alexander estaba conmigo. Llegamos ahí a un barrio X de acá y nos estaba esperando una comitiva de una religión, imagino que era frumbandista o algo por el estilo, y no estaban esperando para cruzar el ómnibus, ¿eh? Estaban esperando para hacernos, como dicen, unos zarabá ahí. Y empezaron a rodear el ómnibus y a tirar algunas cosas. ¿Te acordás, Coco? Y uno... Pero ahí llegó, en ese momento, esta promesa tremenda. Dice, es mucho más fuerte quien está contigo, Mauro, ahí, que el que está con ellos. ¿Qué vas a temer? Arrancá el ómnibus y seguí. Y uno es ahí en ese momento donde realmente dice, a mí me generó miedo. No un miedo paralizador, pero bueno, fue una comitiva que no me esperaba, no nos esperábamos. Y ahí es donde yo entiendo que Satanás, el enemigo, a veces es tan explícito para decirnos, no los queremos en este barrio, no queremos que traigan el evangelio a este lugar, nos repugna que lo hagan. Bueno, ¿saben qué tenemos que hacer? Ir más seguido. Y para mí eso fue una señal clara de que como iglesia estamos haciendo bien las cosas. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clamé a ti por ayuda, como diciendo, cuando se enteraron quién era el que me protegía, rajaron, se fueron. ¿Sabés lo que pasa? Es que a veces nosotros no somos conscientes quién es el que nos protege, quién es el que quiere la victoria en nuestra vida. Andamos ahí como pollos mojados, escondiéndonos de esto, escondiéndonos de otros, dando lástima a otros para que nos acaricien un poquito. Y no le voy a decir que uno es un Highlander ahí, anda llevándose el mundo por delante. Pero hermano, hermana, la lucha que usted está viviendo hoy, la lucha con la que usted vive en su corazón y en su mente, entienda esto, Dios es poderoso y tiene que ir a Él. No hay otro lugar. No hay otro lugar que los pies de nuestro Señor. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor
por lo que me ha prometido. Y saben, hermanos, y esto es un tirón de oreja para todos nosotros, hay muchas promesas de la Biblia que no vienen a nuestra mente porque no las conocemos, porque desconocemos la palabra de Dios, porque no le invertimos a la palabra de Dios. Si usted espera crecer espiritualmente, si usted espera combatir estas pruebas tremendas que se nos vienen en la vida, como hizo David, con un devocional que cae al teléfono o los domingos en el culto, olvídese. Va a sufrir y no va a entender dónde está la estrategia para salir a una vida de victoria. Y a veces una vida de victoria es estar postrado en una cama. ¿Se entiende? Una vida de victoria no es lo que quieren vender por ahí, que los hijos de Dios andan de victoria en victoria. Para nosotros, muchas veces una victoria es estar postrado en una cama. El mismo apóstol Pablo lo dijo claramente. Para mí, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sé dónde estoy. Porque sé a dónde voy. Porque no encuentro un lugar mejor para estar. Y si estoy en la tierra es porque mi Señor lo quiere. Pero cuando Él me llame, no me voy a negar ni pelear con Él. Sigue diciendo el versículo 11 de este salmo. En Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Lo vuelve a repetir David. Como diciendo... Y yo creo que no lo dice la palabra acá, este salmo, pero seguramente en ese momento estaría pensando, si yo era un gurí, cuando me enfrenté a ese guerrero, a ese paladín, a esa persona con experiencia de guerra, y me enfrenté a él con una onda. Y saben, hermanos, a veces nos olvidamos rapidísimo de las victorias que tuvimos al lado de nuestro Señor. La vida pasa tan rápido, estamos pensando tanto en las situaciones que nos oprimen o nos confunden, y nos olvidamos de las victorias tremendas que tuvimos al lado de nuestro Señor. Y ahí David diciendo, ¿y yo me voy a asustar de estos? Que siendo un pastor de ovejas, maté al mejor soldado, a un gigante, porque Dios así lo decidió. Debemos pensar claramente, hermanos, en que tenemos que conocer las promesas de Dios, pero confiar en ellas. Conocerlas y no confiar no tiene sentido. Nuestro más justo consuelo está en Dios. Es maravilloso este pasaje. El versículo 8 dice lo siguiente: tú llevas la cuenta de mis angustias. Vos sabés cuántas veces sufrí. Ni mis hijos, ni mi esposo, ni mi esposa, ni mis amigos me conocen tanto como vos en las angustias que me tocaron vivir en la vida. Y has juntado todas mis lágrimas en un frasco. No se le cayó, no se olvidó ninguna de las lágrimas, Dios, Atento, no se olvidó ninguna de nuestras lágrimas, sino que Él las guardó, porque las conoce y sabe perfectamente por qué las derramamos. Las has registrado en tu libro, una por una. Y el Señor va a enjugar todas nuestras lágrimas, hermanos. Las lágrimas que nos tocaron enfrente a otros y esas lágrimas que nadie más sabe que derramé o que derramo ante Dios. Él sí las tiene escritas una por una. David lo tenía claro. Una por una de esas lágrimas que vos estás viviendo por distintas razones. Y son miles. Los adolescentes viven una, los adultos vivimos otras, los jóvenes, todos vivimos situaciones que nos hacen sufrir y llorar en la intimidad de Dios. Y sin embargo Él las tiene una por una apuntadas. No es, no llores, mi hijo,
Vamos, sea guapo. No. Él es consciente que vamos a sufrir. Obvio. Él lo tiene claro que vamos a sufrir. Porque el pecado entró al mundo y destrozó todo el plan. Perfecto. Y es culpa nuestra. Pero Él tiene guardada cada una de nuestras lágrimas y las tiene contadas. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5, nos desafía a entender el concepto más claro de la consolación, porque realmente, hermanos, uno puede decir poemas enteros de consolación, pero el que da la consolación en lo más profundo del alma es Dios. Dice el apóstol, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Hermanos, para consolar, tenemos que haber sido consolados nosotros. Es muy fácil acercarse a nuestro hermano y decir, te entiendo, te acompaño en el sentimiento. ¿Perdiste un hijo una vez? ¿Perdiste un hermano una vez? ¿Como para poder decir eso? Lo decimos porque es sencillo, porque en realidad es lo que correctamente político decir, pero en realidad es decir, quisiera consolarte como el Señor me consoló. No sé cómo lo voy a hacer, pero quisiera consolarte como el Señor me consoló. Y saben, a veces venimos tan apaleados que venimos hechos así, una ostra cerrada. En algún momento abrimos y reventamos. Pero a veces es necesario, hermanos y hermanas, ser consolados por Dios en la intimidad de nuestras vidas, pero también que el pueblo de Dios te consuele. Y yo ponía, y sin irme muy largo, pensar en el buen samaritano. Se dio cuenta del sufrimiento de ese hombre cuando se acercó y lo palpó. De lejos otros habrán visto, y capaz que está descansando ahora, para reponerse y salir. Solamente se dio cuenta de sus heridas, su dolor, su imposibilidad de caminar, su riesgo de vida cuando se acercó. Nosotros no podemos consolar a otros si no estamos cerca de los otros, si no vivimos cerca de nuestros hermanos, si no caminamos con el otro, si no le visitamos, si no estamos juntos. No podemos consolar por WhatsApp solamente. Versículo 13. Porque has librado mi alma de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Ay, estuve tan cerca de caer, estuve tan cerca de romperme la cabeza de nuevo, pero no dejaste que mis pies resbalaran, Señor. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida, en tu luz que da vida. Hermanos, me gustaría decirles, porque me gustaría decírmelo a mí primero, que no vamos a tener más sufrimientos en nuestra vida y que la vida cristiana va a ser un camino sencillo y no, no, la Biblia no lo dice. Ustedes saben quién fue el varón de dolores. Lo acabamos de celebrar. Y somos unos atrevidos si por momentos pensamos que nosotros hemos sufrido más que cualquier otro. Si lo que nos pasó a nosotros hace mucho tiempo, en mi infancia, o lo que me pasa ahora en este momento de la vida es peor,
No, hermano. Varón de dolores. Y me gustaría terminar en esta noche, y yo les soy sincero, hermanos. A veces, cuando uno está preparando un tema para compartir, yo creo que le pasa a muchos de lo que tenemos esa responsabilidad, tememos que lo que vamos a decir, por más que lo hayamos vivido, vamos a vivirlo con más fuerza. Lo que nos toca compartir, ahí va a estar. Yo hablé de la carne y seguramente la carne estará presente en mi vida en este tiempo. Y quiero pensar un último pasaje, porque cuando uno está intentando esquivar algunos temas a veces, porque realmente cuando uno se enfrenta a la palabra de Dios para compartirla, tiene que revolver adentro de uno, y eso duele, y eso molesta, y eso incomoda. Es muy fácil dar acá un speech y poder decir qué es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Pero la Biblia, los que compartimos la palabra, a todos, desde los maestros de niños de escuela dominical, desde ese hermano que lee su devocional en la mañana, nos tiene que atravesar y a veces tiene que romper cosas que están enquistadas en nuestro corazón. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote, perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y quiero leer un fragmento solamente de este devocional que mientras estaba armando esto el Señor puso ahí claramente. La forma más eficaz de llevar adelante esta capacitación, el sufrimiento, consiste en exponer al siervo a situaciones de sufrimiento. La obediencia no se aprende en un aula o leyendo un libro acerca del tema. La obediencia no se aprende en un aula o leyendo un libro acerca del tema. Se asimila con el contexto de las decisiones complejas que son parte de nuestra existencia terrenal. Y las oportunidades para que el aprendizaje se multiplican cuando las decisiones a las que nos enfrentamos tienen mayor peso en el rumbo de nuestra vida. No está en juego lo mismo cuando elijo qué canal de televisión mirar que cuando decido si voy a operarme de un cáncer maligno. Cuando más intensa y agónica sea la decisión, mayor será la oportunidad de aprender a ser obedientes a Dios. El sufrimiento se presta de manera admirable para este proceso de aprendizaje, porque nos sentimos tentados a recorrer cualquier camino con tal de procurar el alivio que tanto anhelamos. Ante la multitud de opciones que ofrece una situación de sufrimiento, el escoger sujetarse a Dios para hacer lo que Él demanda de nosotros, deja un precioso rédito espiritual. Yo no quiero que usted vuelva a su casa con la semblante bajo. Yo quiero usted que entienda cuáles son los enemigos con los que nos enfrentamos y usted pueda entender, como el Señor me ha mostrado a mí, claramente, que necesito creer en las verdades de Dios y arrancar las mentiras de Satanás de mi cabeza. Porque cuando yo le creo a Satanás, le llamo mentiroso, mi Dios. Usted se va a ir hoy de la iglesia y seguramente, si uno le dice en oración sincera a Dios, Señor, quiero conocerte más. Bueno, hermano, prepárese, porque Dios se va a mostrar
íntimamente en tu vida. Y seguramente no sea por la prosperidad solamente, sino que te vas a meter en un viaje y en una materia que se llama el sufrimiento de la prueba, donde conocerás dimensiones de Dios que jamás imaginaste conocer. Anímate a ser consolado por Dios. Anímate a consolar como Dios te consoló. Llorá, reíste ante Dios. Dejá todo lo que tengas que dejar porque Él te conoce. Pero si hay alguien en este lugar que no tiene al Señor Jesús en su vida, cualquier prueba que pase se le será una agonía. Será una prueba, el sufrimiento va a ser tan agobiante que no va a haber forma de superarlo. Pero la propuesta del Evangelio es pedirle perdón a nuestro Dios, reconocer nuestra miserable situación ante Él y reconocer a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas. Y decirle, bueno, te pido perdón y quiero que entres en mi vida. Y la diferencia entre aquellos que tienen al Señor Jesús en su vida con los que no lo tienen es que vamos a pasar seguramente por los mismos valles de enfermedad y de circunstancias complejas, pero para algunos será un lugar de tristeza, de angustia, y para otros será una escuela de Dios donde conoceremos a nuestro Señor y pasaremos por esa circunstancia de la mano de Él. Y algunos terminaremos este viaje de la mano de nuestro Señor en los cielos. Pero los que no tengan al Señor Jesús en su vida, el destino eterno del infierno es real. No es un cuento. Entonces, hermanos, desparramemos la luz, como termina ese versículo, pues me rescataste de la muerte. No me dejaste resbalar. Me agarraste justo cuando estaba ahí. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida, en tu luz que da vida. Yo le propongo que nos pongamos de pie para terminar con una palabra de oración. Y en este momento te olvides de lo que está pasando alrededor, cierres tus ojos y puedas identificar cuál es la lucha, cuál es la prueba, cuál es la circunstancia difícil que te está tocando vivir. Si tenés que luchar con uñas y dientes contra tu ego, contra la incredulidad, contra la soberbia, pensá cuál es la lucha que tenés en tu corazón. Y sabé y tené la certeza de que cuando camines por la prueba vas a tener dos cosas claras. Primero, que vas a conocer a tu Dios de primera mano. Mucho más, como decía Job, de oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y segundo, vas a tener la paz de que caminás con Dios en ese lugar. Querido Dios, te damos gracias porque tu palabra es tremenda. Gracias porque David pudo reconocer su flaqueza. Estaba desesperado, no sabía para dónde ir. Estaba rodeado de enemigos. Todo el mundo estaba pensando cómo destruir su vida, su testimonio. Pero David se dio cuenta de que estabas tú ahí. En el día que temo, yo en ti confío. Amado Dios, que como iglesia podamos tener claro esto, que las pruebas van a venir, que sin duda hay hermanos que están atravesando unos valles tremendos de pruebas que parecen interminables, pero sabemos que te están conociendo de una forma que jamás podríamos haberte conocido, Dios. Te pido para que seamos una iglesia viva, que sea una iglesia
que viva a Dios, no solamente le hable o hable de Dios, que esté dispuesto a consolar al hermano, no a la distancia, sino ahí cerquita, y que podamos disfrutar de la consolación que tú nos has dado, Dios. Tu Hijo Jesús estuvo sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Y cuando estaba colgado allí en la cruz, si es posible pasar, este dolor es insoportable. No solamente el físico, sino el Padre que te hablo y no escucho. Y eso fue por amor a cada uno de los que está acá en este lugar. Y te pido que si hay alguien que no ha pedido perdón a Dios por sus pecados y no ha reconocido a Jesús como el Salvador de su vida, que hoy sea la noche en la que realmente cambie el destino eterno de su vida, porque se dejó abrazar por Dios. Y que cuando vengan los valles difíciles, sabemos que estamos acompañados por una iglesia sana y por un Dios que conoce cada una de nuestras lágrimas. Te damos gracias por lo bueno que has sido con nosotros y por todo lo que nos das y lo que no nos das. En el nombre de Jesús. Amén.